En un colosal anfiteatro romano, el público expectante aguardaba con ansias el enfrentamiento entre dos formidables gladiadores. Entre los rugidos de la multitud yacía Espartaco. Desde el otro extremo de la arena, emergía un hábil gladiador, cuya reputación resonaba entre los muros de la ciudad. Su nombre era Crixo, un guerrero experimentado con una destreza en el arte de la lucha. El aire se cargaba de anticipación mientras ambos contendientes se encontraban en el centro de la arena, listos para desafiar el destino. El silencio descendió sobre el anfiteatro cuando se dio la señal para que comenzara el combate. La batalla se desató con una furia impresionante. Espartaco, ágil y feroz, esquivaba los golpes de su oponente con movimientos calculados. Crixo, por su parte, desplegaba su habilidad táctica, buscando la oportunidad precisa para asestar un golpe certero. El choque de las espadas resonaba en la arena, mientras Espartaco, imbuido por su deseo de libertad, luchaba con una determinación que hacía eco en su tumultuoso pasado. Cada movimiento llevaba consigo la carga de su experiencia como esclavo y líder. Crixo, por otro lado, representaba la disciplina y la destreza perfeccionadas en la escuela de gladiadores. El público, dividido entre el apoyo a uno u otro, animaba fervientemente. El enfrentamiento llegó a su punto culminante cuando, con un giro impresionante, Espartaco logró desarmar a su oponente. En ese momento, en lugar de aprovechar la oportunidad para infligir un golpe final, Espartaco bajó su espada y se dirigió al público. Con un gesto significativo, dejó la decisión en manos de la multitud, ya que el destino del vencido estaba determinado por la voluntad del pueblo. El anfiteatro resonó con el clamor del público. En un gesto inusual, la mayoría pidió clemencia para Crixo. Espartaco, respetando la voluntad del pueblo, se giró hacia su oponente y extendió una mano en un gesto de reconciliación. En este cautivador video, nos sumergiremos en la intrigante vida de Espartaco, el valiente gladiador de la antigua Roma, y su impactante levantamiento. Únete a nosotros en un viaje a través del tiempo, mientras descubrimos los misterios que envuelven la Roma antigua. A lo largo de los tiempos, tanto en épocas antiguas como en la modernidad, aquellos que han sido sometidos han luchado por liberarse de sus opresores. En sintonía con la mayoría de las civilizaciones, la sociedad de la antigua Roma no consideraba a los esclavos como ciudadanos, sino como propiedad destinada a proporcionar mano de obra, ya sea calificada o no. Las revueltas de esclavos, ya sea en Roma u otros lugares, claramente representaban una amenaza para todos los ciudadanos. Aunque la mayoría de estas revueltas fueron reprimidas rápidamente, esta en particular generó suficiente inquietud en el Senado romano como para convocar a dos de sus destacados generales con el objetivo de sofocarla. A lo largo de un periodo de 2 años, este levantamiento, liderado por un gladiador, marcó el inicio de lo que más tarde se conocería como la Tercera Guerra Servil. El líder de esta rebelión era Espartaco. Espartaco, de Tracia, una región al noreste de Macedonia, posiblemente fue un soldado romano en algún momento. El motivo por el cual pasó de ser soldado a ser capturado junto con su esposa para luego convertirse en gladiador es un misterio. No obstante, gracias a sus características físicas y fuerza excepcionales, atrajo la atención de un entrenador llamado Léntulo Batiato, quien lo envió a una escuela de gladiadores en Capua, una ciudad al sur de Roma. Estas escuelas, por lo general, sometían a los esclavos a un tratamiento riguroso para prepararlos para los juegos de la arena. La disciplina impartida, al igual que con otros esclavos, buscaba quebrantar la voluntad de los individuos y hacerlos sumisos. El gladiador era un esclavo cuyo único propósito era luchar para entretener a las multitudes romanas. Aunque algunos gladiadores podían ganar su libertad mediante hazañas excepcionales, en la mayoría de los casos vivían y morían como esclavos en la arena. Por lo general, los gladiadores se seleccionaban entre los esclavos basándose en una constitución física robusta que resultara atractiva para los espectadores, y Espartaco fue uno de ellos. La vida en una escuela de gladiadores era brutal y despiadada. Espartaco y cerca de 200 de sus compañeros planearon una fuga,
pero el complot fue descubierto. 78 gladiadores, alertados a tiempo, tomaron cuchillos de cocina y atizadores de una tienda de asados, abandonando rápidamente la ciudad. En su huida, saquearon carros cargados con armas de gladiadores destinadas a otra ciudad, armándose para dirigirse al monte Vesubio cercano. Con el tiempo, se les unieron pastores y esclavos locales, formando un ejército de más de 70.000 hombres. Comenzaron a saquear el centro de Italia en busca de supervivencia. Aunque eligieron 3 líderes, todo indicaba que Espartaco se convirtió rápidamente en el comandante en jefe. La noticia de la rebelión se extendió, y esclavos de plantaciones en todo el país abandonaron sus hogares para unirse a los rebeldes. El Senado romano, inicialmente considerando la rebelión más como una molestia que una amenaza, envió un destacamento de soldados liderado por el general Cayo Claudio Glabro para abordar el problema. Glabro y el Senado subestimaron la amenaza, creyendo que podrían derrotar fácilmente a un grupo de esclavos fugitivos sin conocimientos de guerra o tácticas militares. Sin embargo, Espartaco los sorprendió. Atacaron por la retaguardia, vencieron a Glabro y saquearon el campamento en busca de armas. Un segundo batallón fue enviado contra los esclavos, dirigido por Publio Varino, quien decidió dividir sus fuerzas con la esperanza de atrapar a los rebeldes en un movimiento de pinza. Sin embargo, su plan fracasó de manera espectacular. El ejército de Varino fue derrotado y dispersado. Espartaco logró una victoria tan completa que Varino incluso perdió su caballo en la batalla. Estas 2 victorias llevaron a más esclavos a unirse a la rebelión, abandonando las casas de sus amos. El Senado romano, al darse cuenta de la amenaza que representaba Espartaco, instó a los cónsules a enfrentarse a él. Con un ejército de alrededor de 70.000 antiguos esclavos, Espartaco controlaba el campo y devastaba ciudades. Aunque inicialmente no tenía intenciones de marchar contra Roma, dirigió a su ejército hacia el norte, permitiendo que sus seguidores regresaran a sus hogares. Espartaco dividió su ejército en 2, con su segundo al mando, Crixo, liderando uno de los contingentes. Los romanos, bajo Publicola y Clodiano, atacaron las fuerzas de Crixo y Espartaco respectivamente. Las fuerzas de Crixo sufrieron grandes pérdidas, y Espartaco derrotó a Clodiano, expulsando a Publicola del campo de batalla. Tras la muerte de Crixo, Espartaco rindió homenaje, sacrificando a 300 prisioneros romanos, y organizó sus propios espectáculos de gladiadores, utilizando a los cautivos restantes. Marchó hacia Roma con una infantería de aproximadamente 120.000 y una cantidad desconocida de caballería. Por razones desconocidas, Espartaco abandonó su plan original de salir de Italia hacia la libertad y se dirigió hacia el sur. El Senado retiró a Publicola y Clodiano, nombrando a Marco Licinio Craso como nuevo comandante en jefe. Craso ejecutó el decimatio en sus tropas para castigar su fracaso y marchó contra Espartaco en Bruto, al sur de Italia. El plan de Espartaco de colaborar con los piratas para tomar Sicilia no se materializó, y Craso construyó un muro que atrapó a Espartaco. Atrapado entre el mar y el muro, Espartaco intentó atravesarlo, pero fue repelido con una pérdida significativa. Luego, intentó escapar con balsas improvisadas, pero fracasó. Espartaco adoptó tácticas de guerrilla y hostigamiento contra sus asediadores. Crucificó a un prisionero romano en tierra de nadie para mostrar a sus tropas el destino que les esperaba si eran derrotados. Craso, esperando pacientemente, permitió que el hambre y la desesperación afectaran a las tropas de Espartaco. A pesar de la llegada de Pompeyo como refuerzo enviado por el Senado, Craso incrementó sus ataques para derrotar a Espartaco antes de que Pompeyo pudiera robarle la gloria. Espartaco, viendo la oportunidad de dividir a los generales romanos, solicitó negociar con Craso, pero fue rechazado. Ante la falta de esperanza, Espartaco reunió a sus hombres y, al recibir su caballo, sacó su espada y le quitó la vida. Expresó que si ganaban, los caballos enemigos serían suyos, y si perdían, no necesitaría un caballo. Dirigió por última vez a su ejército a la batalla, cargando directamente hacia Craso. Aunque no alcanzó a Craso, derribó a 2 centuriones que cayeron sobre él simultáneamente. Aunque sus propios hombres se habían retirado, Espartaco, rodeado de enemigos, luchó valientemente hasta el final.
Espartaco fue herido en el muslo por una lanza, pero se puso de rodillas, colocó su escudo frente a él, y luchó contra sus atacantes hasta que él y muchos de sus seguidores fueron rodeados y cayeron. A pesar de que Craso había derrotado a Espartaco en el campo de batalla, Pompeyo se llevó la gloria de la victoria. Llegó cuando la batalla estaba terminando, y sus tropas se enfrentaron a los esclavos fugitivos que huían del campo. Los 6.000 supervivientes del ejército de Espartaco fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia desde Roma hasta Capua, y sus cuerpos fueron dejados allí para pudrirse durante años como advertencia contra futuras insurrecciones. La guerra contra los esclavos se consideraba un deshonor para Roma, y el éxito prolongado de Espartaco en el conflicto fue especialmente difícil para el orgullo romano. Espartaco, originalmente un gladiador en busca de su propia libertad, se convirtió en líder de una rebelión de esclavos. Su condición moderna como luchador por la libertad y héroe de culto se desarrolló posteriormente, pero tiene sus raíces en las historias registradas por escritores romanos. Si este recorrido por la fascinante historia de Espartaco te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades romanas. Hasta la próxima aventura histórica.